sobre esta obra escrita, reiteramos, por Héctor Cinti Sebastián. A ver, vamos a conversar con él esta mañana que nos visita para hablar sobre este trabajo literario. Oiga, son pocos quienes escriben definitivamente, son pocos quienes redactan, son pocos quienes no hacen este tipo de trabajo. La, digamos, labor de un periodista debe ser efectivamente escribir. Si no haces radio, si no haces televisión, si no haces trabajo, en este caso gráfico, por ejemplo, entonces, ¿qué tendrías que hacer? Hacer, pues naturalmente, prensa escrita, ¿no? Escribir, la pluma, oiga. Así que a muchos nos apasiona escribir, leer, narrar, hacer reportajes, hacer semblanzas, hacer, distinguidos oyentes, pues trabajo literario. ¿Cómo estás, Cinti? Buen día. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días a todos quienes escuchan tu emisora en diferentes partes, ¿no? En el campo y en la ciudad. Bueno, Cinti, ¿cómo nace la idea de hacer esta obra literaria denominado La Pluma Roja al borde de la extinción? Sí, efectivamente, para mí es una alegría, ya es una escala de haber elaborado esta obra denominada La Pluma Roja, basado en un ave que está en peligro de extinción hoy en día y que muy poco se habla, y además hablar de Gallito de la Roca es un ave bastante representativo a nivel nacional. Oriundo peruano, ¿no? Oriundo, así como el cóndor también, ¿no? Efectivamente, y he visto que en la gestión del exalcalde César Mediatello difundía esto a través del logo Satipeño. Había un logo efectivamente oficializado que fue fruto de un evento concursal, ¿no? Era un concurso y pues el logo de Satipo se impregnaba por la figura de un lorito, ¿no? Por un gallito de las rocas. Claro, efectivamente. Entonces, pero eso ha quedado de lado, me parece, lo han dejado de lado. Sí. Ahora más predomina la chacana, me parece. Así es, ¿no? Bueno, cada autoridad hace lo que, ¿no?, considera dentro de su estilo, su peculiaridad probablemente, pero bueno. Ese es un tema aparte, pero ¿por qué exactamente, a ver, te apasiona dedicarle una obra? ¿Por qué exactamente encuentras, digamos, los argumentos para hacer una obra dedicada a la pluma roja, este ave que está al borde de la extinción? Antes de escribir esta obra, realmente estaba investigando, ¿no? Y he visto que el ave de Gallito de la Roca es bastante representativo aquí en Satipo. Entonces, tanto en la municipalidad y en algunas empresas también he visto que los tienen como referencia, como un símbolo. Como referencia esta ave. Entonces, tuve la oportunidad de visitar la catarata de Gallito de la Roca, que está en Pampa Hermosa, en San Antonio, ¿no? En San Antonio. ¿Ya? Y esa catarata pues existe, ¿no? Sí, oiga, es una catarata impresionante, es un lugar maravilloso de la naturaleza. Así es, visitar esta catarata, y me gustó, aparte de las aguas, me gustó también el ver por ahí saltar, claro, prácticamente merodear estas aves, ¿no? Así es. Antes de llamarse Catarata Gallito de las Rocas, se llamaba la Cueva del Diablo. Ah, caramba. Entonces, por ahí nace la idea, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió para que ahora se llame pues Gallito de la Roca, ¿no? Ah, bueno, oiga, yo en mi haber tengo, ¿por qué quién la, digamos, denomina Gallito de las Rocas? Un poco, digamos, descriptivamente podría atreverme a decir quien la calificó, quien la determinó, quien lo puso su nombre, Gallito, es Henry Ginés, porque él fue quien fue a esa zona, descubrió lo maravilloso y la cantidad de gallitos de rocas que ahí sobreviven. Entonces, me parece que él fue quien le puso ese nombrecito, porque antes de eso, naturalmente, debe haber sido la Cueva del Diablo, ¿no? Efectivamente, esa historia, ¿no?, que encontré llamándose la Cueva del Diablo, pero ¿por qué? ¿No? Porque justamente algunos personas quienes merodeaban por ese lugar habían sacado pepitas de oro dentro de las cuevas que existe ahí. Y al momento de retirarlos, en poco tiempo, se sentían como que mareados. De pronto arrojaron
sangre por la boca y cayeron a las aguas frías Ujú. y murieron. Entonces desde aquella época nadie más quiso entrar a ese lugar y por eso se llamaba la Cueva del Diablo, Ujú. ¿no? Y en la actualidad pues se llama Gallito de la Roca. En todo eso, esa trama, comencé a escribir esta obra, ¿no? Un poco mítico ahí la situación, la historia, Así ¿no? es, ¿no? Y seguramente que los lugareños conocen toda la historia en realidad, ¿no? Porque San Antonio es un pueblo de colonos, ¿no? Así es. Gente procedente de la sierra, me parece. Sí, efectivamente. Bueno, anteriormente también ha sido habitado por los Ashánicas, Debe ser, ¿no? debe ser. Con el golpe del terrorismo, los Ashánicas comenzaron pues a salir migrar, pues, efectivamente. y se fueron a lugares más, Algo más ya profundos de la selva, ¿no? así. Y la gente de la sierra vinieron también a la Claro. selva y comenzaron a habitar, ¿no? Ujú. Entonces por ahí nace la idea. Sí, haces toda una, digamos, obra narrativa, descriptiva, un poco de testimonio, un poco, digamos, también de experiencia vivida, Cindy, ¿no? ¿Cuánto tiempo te demandó elaborar prácticamente este trabajo? Bueno, lo vengo escribiendo. Yo llegué aquí en Satipo a habitar porque mi esposa es de acá de Satipo. A esa tipeña. En el 2016, ¿no? Ujú. Esta obra lo vengo escribiendo del 2019, sí, O sea, no es mucho tiempo, el año ¿no? pasado, sí. Ujú. Entonces, bueno, lo he estado escribiendo, he hecho varios borradores para poder terminarlo. Ya lo tengo, ya, ¿no? Ya está impreso, ya Está tienes prácticamente... Y esto puede servirnos como un material didáctico para conocer un poco más de esta, digamos, primero, de, ¿no?, esta zona donde habita Gallito de las Rocas y también darle el valor, digamos, que tiene esta ave preciosa que es neto, oriundo, es autóctono peruano, ¿no? Sí, con el pasar de los tiempos, este ave va a ir desapareciendo. Sí, porque sí, hay gente que suele cazar por las Así es. plumas, ¿no? Suele cazar para comercializarlo, pero es el único lugar donde hay en cantidad que uno puede ver, ¿no? Ahí en el sector de la catarata. Entonces, a raíz de eso, pues nace esta historia. Ahora, ¿cómo es el trama todo? ¿En qué consiste el libro? A ver. Empieza con una descripción narrativa basada en una familia, en una niña de 6 años. Ujú. Y entonces el padre de la niña le dice, vamos a visitar la catarata, la Cueva del Diablo. Entonces ellos se van hasta la catarata. Al retornar, se encuentran en el camino con unos cazadores. Ujú. Entre ellos estaba muerto pues el Gallito de la Roca, pero tenía 2 pichones ahí. Entonces la niña, al ver a los 2 pichones, se enamora de las aves, comienza a llorar, hace ahí como se dice en términos criollos, su pataleta, Ujú. y finalmente el cazador termina regalándole a la niña estos 2 2 pichones. pichones. Ujú. Entonces la niña, juntamente con la aceptación del padre, decide adoptarlos y los trae a la ciudad, los Ujú. cría, y con el pasar de los años las aves se hacen grandes, se hacen ya adultas. Y la niña, como estaba realizando sus estudios, ella presenta a sus compañeros, a sus amigos, diciéndoles que había rescatado a estos 2 pichones. Ujú. Y la maestra, por celebrarse el Día de los Animales, ella decide que traigan a sus mascotas al salón para agasajarlos. Entonces la niña va con esa emoción de traerlos, ¿no?, a la escuela, pero el papá lo niega, ¿no?, porque tenía miedo de que les pasara algo a las aves, porque los niños pues son bastante inquietos. Entonces la niña termina pues llevando otro avecito que es pihuicho, que le dicen, ¿no? Ujú. Que es un ave más pequeño acá en la zona. Presentarlo en el salón, todos sus compañeros se burlan de ella. No, pero este es nuestro ave que nos comentaba. Muy triste, retorna a su casa y se encuentra con la sorpresa de que las aves habían sido robadas. Ujú. Y el padre pues también se entera y el padre va detrás de los malhechores.
Pero finalmente el padre logra rescatar a las aves. La familia determina, para no perderlos a estas aves, y por la recomendación de la maestra, era pues devolver a sus hábitats. Entonces, las aves son devueltas a sus hábitats de donde fueron rescatados, y con el pasar de los años estas aves se reproducen en cantidad. Qué interesante. Y ahí, como se reproducieron en cantidad, los pobladores miraron que realmente existen estos gallitos de la roca en cantidad, entonces decidieron cambiarlo, ¿no? Por catarata Gallito de de las las Rocas. rocas. Qué interesante, descriptivo, narrativo, mítico realmente los argumentos de tu obra, Cinti. Debo felicitarte, es la primera obra, ¿no?, que estás publicando. Sí, esta es mi primera obra. Gracias, Cinti, por visitarme, muy amable. Muchas gracias, Fernando, y a todos tus oyentes también que nos están escuchando a esta hora.